Buenas noches, amigos, hermanos en Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy la pastora profeta Corey Gómez de la Iglesia Avance Global. Hoy en tu mesa de mentoreo estamos agradecidos al Señor por esta nueva entrega. Estamos estudiando el tema Recuperando aquello que hemos perdido. Hemos traído una serie que realmente ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Para mí personalmente, cada una de estas series, pues el Señor en la medida que me va mostrando, revelando, que puedo ir profundizando en su palabra, realmente la palabra de Dios produce en nosotros vida nueva, vida eterna, vida abundante, produce transformación y realmente siempre la palabra nos confronta para ser cambiados y equipados en un nuevo tiempo, en un nuevo nivel. Hoy queremos iniciar seguimos con este tema, pero vamos a iniciar un nuevo punto. Estamos estudiando Mizpa como un lugar donde, desde el cual nosotros aprendemos a guerrear. Es un lugar donde encontramos victorias, donde somos posicionados. Y hemos estudiado varios puntos. Y hoy queremos estudiar cómo Mizpa representa un lugar en el que Dios nos confronta para tener verdadera victoria. Antes de continuar, me gustaría animarte a que hagas tus comentarios, nos coloques allí cómo esta serie está siendo de bendición para tu vida, cómo está siendo tu equipado a través de esto. También, si tienes alguna pregunta, puedes interactuar con nosotros por el Facebook Live o si quieres hacerlo por el privado, con muchísimo gusto también te vamos a responder. Quiero decirles y pedirles, por favor, que ustedes en nuestro canal de YouTube puedan suscribirse y además de suscribirse puedan compartirlo con otros. Sabemos que lo que el Señor nos entrega es una palabra que trae equipamiento al cuerpo de Cristo. Nuestro eslogan es equipando al cuerpo para transformar las naciones de la tierra. Así es que bueno, voy a iniciar entonces con este punto. Hemos venido estudiando el caso de Samuel cuando le dice al pueblo que suban a Mizpa. Allí Samuel confronta al pueblo con su pecado. Habían dejado al Señor, se habían ido tras los ídolos. 20 años antes habían rechazado la palabra verdadera del Señor y habían decidido trabajar, operar de acuerdo a las estrategias de lo que la misma Biblia llama los hijos de Belial, que eran en este caso los hijos de Elí. Pero de manera interesante encontramos cómo en este tiempo que estamos estudiando, Samuel invita a todo el pueblo a subir nuevamente a la presencia del Señor para poder ser restaurados. Recuerda que aquí es donde ellos inician esa preparación como pueblo para poder luego entonces guerrear para traer el arca de Jehová de regreso a la casa. Hemos estado estudiando Primera de Samuel 7 y nos detuvimos en el verso 5. Hoy quiero estudiar con ustedes del verso 7 al 10. Dice de esta manera: cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Recuerda que en la primera parte del estudio compartimos acerca de que es necesario que nosotros subamos a Mizpa para que Dios nos pueda librar del yugo filisteo. Y vimos cuál era el yugo filisteo. Estuvimos describiendo los 5 príncipes, estuvimos hablando acerca de los gigantes que operaban también en el ejército filisteo. Puedes ir a esas entregas y revisarlo nuevamente. Dice que cuando los filisteos escucharon, vuelvo aquí a la lectura, que ellos estaban en Mizpa, entonces ellos vinieron, los príncipes filisteos, que eran 5, contra Israel. Mira qué es lo que pasa con Israel. Ya para este momento ellos habían sido confrontados por Dios a través del profeta. Y dice que al oír esto, que los príncipes filisteos venían en contra de ellos, dice que los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Empezamos a buscar de Dios, empezamos a retomar el camino y nos pasa a todos que cuando el enemigo entonces se da cuenta que nosotros estamos nuevamente
como dicen por allí, calentando motores para caminar, para retomar aquello que el Señor nos ha entregado, el enemigo siempre viene como un espíritu de venganza y es importante que tú tengas esto en consideración. Y aquí la actitud de Israel fue que la primera impresión fue, tuvieron miedo de lo que iba a pasar. Pero dice esto en el verso 8, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, y aquí está la clave, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Ahora la actitud del pueblo era distinta que hace 20 años atrás. Cuando Samuel les habló, ellos simplemente rechazaron la palabra del Señor. Recuerda que te dije, ¿cuál era el problema? Samuel apenas era un profeta que estaba emergiendo, era una nueva generación que Dios estaba levantando sacerdotal. Todavía Elí y sus hijos estaban posicionados, aunque ya habían sido desechados por Dios, ellos seguían en posición. Déjame decirte, ese tiempo todavía vemos reminiscencias de eso. Hay gente que está posicionada, pero es considerada por Dios. ¿Sabes cómo? Hijos de Belial, hijos del adversario. Son malvados, son gente que aunque tienen posicionamiento sacerdotal, simplemente toman ventaja del pueblo de Dios y arrebatan de la mano de los hijos de Dios la prosperidad que Dios le ha entregado y la usan para provecho personal. Estas eran las características a grosso modo de lo que eran los hijos de Elí. Y Dios decide raer de la tierra ese linaje para levantar a uno nuevo y levanta a Samuel. Sí, seguimos aquí. Y ellos entienden entonces que Samuel era el hombre que Dios había colocado. Y entonces ahora vienen y dicen, Samuel, nosotros reconocemos que tú eres el hombre de Dios, que tú eres el hombre que tiene la palabra, que tiene la revelación. Tenemos miedo del enemigo, pero por favor no dejes de orar. Esto se llama humildad. Cuando la gente no solamente reconoce el posicionamiento que Dios le entregó a alguien, pero entonces deciden sujetarse, someterse a, vamos a decir, a esa administración que hay de parte de esa cobertura. Sigue diciendo aquí. Verso 9, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Samuel entrega un sacrificio. Aquí nada más con este verso tendríamos todo un estudio para hacer, pero yo quiero hoy centrarme en la parte de la victoria. Sin embargo, aquí solamente el verso 9 nos entrega a nosotros una clave en la intercesión para una victoria verdadera y lo vamos a estudiar en la próxima entrega probablemente. Esa clave de este sacrificio en particular, un cordero de leche, o sea, un cordero que era bebé, lo entrega completamente al Señor y dice que Jehová oyó a Samuel. Verso 10, y aconteció que mientras Samuel sacrificaba, mientras Samuel entregaba el sacrificio al Señor y oraba y clamaba al Señor, dice que los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Sigue diciendo, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Hubo una intervención sobrenatural de parte de Dios en esta batalla, de tal manera que los filisteos dijeron, un momentico, aquí como que el Dios de Israel está vivo y está activo, independientemente que nosotros robamos el arca, independientemente que este pueblo está sin, entre comillas, sin presencia de Dios, algo está pasando aquí. Pero recuerda que para este momento Samuel había llevado al pueblo a un arrepentimiento y a un reconocimiento, no solamente que habían abandonado al Señor, pero quiero que entiendas algo. Israel había abandonado a Dios y había desechado la palabra que Dios estaba trayendo, la palabra profética a través de Samuel. Habían abandonado esto simplemente por el estatus de cierto liderazgo. Escúchame en el nombre de Jesús, porque probablemente tú eres una persona que está en la misma condición. Estás sufriendo en este momento situaciones a causa de que simplemente has estado en lugares
simplemente porque esos son lugares que tienen, vamos a decir, reconocimiento, que tienen cámaras, música, acción, y la gente le encanta ese tipo de cosas y desecha lo verdadero de Dios. Pero estamos en un momento donde no solamente Dios nos está confrontando con el pecado, sino que también nos está haciendo, vamos a decir, restaurar públicamente lo que es la honra al que honra merece. Esto es muy importante, y el pueblo de Israel, al decirle al profeta, ora tú por nosotros para que nosotros podamos hacer lo que tengamos que hacer, para que Dios tenga que haga lo que tenga que hacer, para que pase lo que tenga que pasar. Ellos le dieron honra a Dios, pero también le dieron honra a la autoridad delegada de Dios. Esto es importantísimo. Nosotros no podemos estar pateando la autoridad delegada de Dios simplemente porque Dios me habla a mí directamente. En este momento hay pues siempre lo ha habido, pero en este momento es algo que es sumamente profundo. La gente simplemente ha desechado a lo que es la autoridad delegada y salen diciendo con que Dios me escucha, yo soy iglesia y yo puedo hacer como quiera, y no quieren sujetarse a nada ni nadie. De hecho, hay gente que lo que produce es hasta risa de cómo habla, de las cosas que está haciendo, y lo digo en el sentido amplio de que producen risa no de gozo, sino que producen risa por sarcasmo. Es decir, uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde llegan los niveles de ignorancia? Pero lo más triste no es lo que esa gente puede hacer, sino los seguidores que tienen. Colocaba yo que lo tomaba de alguien allí y lo ponía en Facebook, o sea, no es originalmente mío, pero lo tomé del muro de alguien que decía, estamos en un tiempo donde el sabio tiene que quedarse callado porque los ignorantes se ofenden a causa de lo que los sabios dicen, ¿no? Entonces, estamos en un tiempo donde los seguidores de los ignorantes tienen lo que se merecen, permíteme decirlo de esa manera. Quiero seguir leyendo. Dice que Jehová, mientras Samuel sacrificaba, los filisteos llegaron para pelear, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos. Yo no creo que hoy vamos a terminar este pasaje. Vamos a tener dos partes del pasaje, porque nada más en la parte Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, nosotros nos vamos a encontrar que esto fue una técnica de Dios en diferentes momentos de la historia de Israel, y que yo creo literalmente que esta es una de las cosas que nosotros vamos a estar viendo en esta nueva década que acabamos de entrar. Estamos en un momento donde ciertamente las naciones de la tierra se han levantado con furia en contra de la iglesia de Jehová. Estamos viendo aún en Estados Unidos cómo de forma radical se ha levantado la media, se ha levantado, o medios de comunicación. Algunas personas me han preguntado qué es la media. Los medios de comunicación, cómo se ha levantado a los políticos, cómo se ha levantado la agenda liberal en contra de la iglesia de Cristo. Se han levantado con furia, con odio en contra de la verdadera iglesia de Cristo. Pero estamos en un momento que nosotros declaramos, como lo hizo el salmista, como lo hizo David allí en el Salmo 18, que es parte de lo que vamos a estudiar probablemente la semana que viene. No creo que alcancemos hoy con respecto a eso, cuando dice que él había entrado a aguas profundas, pero dice que el Señor desde los cielos tronó a Jehová, el Altísimo dio su voz, dice, tiró relámpagos, salieron truenos y extendió su mano y lo sacó de esas aguas profundas y lo salvó de poderoso enemigo, y a pesar de que esos enemigos eran más fuertes que él. Fíjate esa declaración tan tremenda, y aquí está diciendo que en el momento, mientras estaba Samuel sacrificando, mientras Samuel estaba orando e intercediendo al Señor por una nación, entonces la intervención de Dios fue sobrenatural al punto que rayos, truenos y centellas cayeron, y dice que el enemigo, los filisteos, se atemorizaron, y entonces aclaran, no solamente es que les dio miedo, sino que fueron vencidos delante de Israel, que aquella batalla Dios se las entregó a Israel en gran victoria. Vamos a ver entonces hay varios principios interesantes. Primero, encontramos que esta victoria, gran victoria de Israel, fue una victoria que
o la primera victoria que ganaron en muchísimo tiempo. Te recuerdo nuevamente, fueron 20 años para este momento que Israel había perdido el arca y estaban bajo el yugo filisteo. En 20 años, por primera vez, se enfrentan a los 5 príncipes filisteos, estando donde ahora desde una posición diferente, desde Mizpa, desde un lugar donde ya no importaba la apariencia, donde no importaba el amiguismo, las relaciones. Recuerda que ellos primero, 20 años atrás, no, vamos a buscar a la gente de alcurnia, vamos a buscar a los reconocidos. Aunque no había palabra, no había sustancia, no había contenido, no había presencia de Dios en esa gente. Pero bueno, es que vivimos de las apariencias y fueron vencidos. Pero en este momento ellos deciden, vamos a escuchar lo que Dios está diciendo, vamos a observar lo que Dios está haciendo a través del profeta. Y por primera vez en 20 años tienen una victoria contundente. Dice, además fue de gran importancia estratégica para Israel. Si sigues leyendo, que lo vamos a leer posteriormente, encontramos que todas las ciudades que los filisteos habían tomado para sí en esos 20 años fueron recuperadas, fueron territorios recuperados en esta guerra. En otras palabras, no fue simplemente que los filisteos vinieron porque dijeron no los vamos a dejar reunir en Mizpa, sino que ellos dijeron, ya van a ver estas cucarachas como nosotros las vamos a aplastar. Y el Señor dijo, se acabó esa estación. Yo declaro en el nombre de Jesús proféticamente en este momento que la estación en la cual nuestros enemigos se enseñorearon de nosotros y dijeron, les vamos a robar, vamos a afrentarlos, vamos a hacerlos sentir que son nadie. Pues en el nombre de Jesús eso se acabó y llegó el momento donde relámpagos y truenos salen de la presencia misma del Señor sobre nuestros enemigos. Son esparcidos, ellos son esparcidos como cucarachas y ellos son los que son muertos en la batalla y nunca más se levantan. Declaro en el nombre de Jesús que nunca más nuestros enemigos se levantarán. Como dice el salmista en el Salmo 1, dice que nunca más se levantarán los malos en la congregación de los justos. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Antes de esta batalla, recuerden que Israel había estado en idolatría y en rebelión, pero se volvieron a Dios. Y cuando ellos deciden volverse a Dios, Dios responde de forma contundente. Qué bueno es saber que nuestros procesos en Dios no son para perdición, no son para muerte, sino para vida. Estoy agradecida al Señor y lo digo públicamente, que el proceso que he vivido en estos últimos 9 meses de mi vida ha sido un proceso para ampliar mi visión, para profundizar en una pasión por el Señor, para entender mi propósito de vida en esta nueva estación, que no estoy acabada, vamos a decirlo de esa manera, y no porque alguna vez lo haya pensado, sino porque a veces pensamos, bueno, por la edad hay cosas que cambiaron, bueno, ahora me tengo que dedicar a ciertas cosas. Amén a las mujeres que se dedican a ciertas cosas en cierta edad de su vida. Pero cada uno de nosotros tiene llamado específico de parte de Jehová. Y yo creo en el nombre de Jesús que estamos en un momento tan crucial, veámoslo así, no solamente de la iglesia de Cristo. Estamos hablando de que nuestras naciones están en un momento crucial y se necesita de gente apasionada por Dios, de gente con una visión radical por el reino de Dios y su justicia, que camina radicalmente, y vuelvo a utilizar la palabra con toda la intención, apasionadamente por su Señor, estableciendo el reino en la tierra. Reconocieron, y te lo decía anteriormente, el pueblo reconoce la necesidad de una verdadera intercesión de parte del profeta. Escúchame, la gente podrá decir lo que quiera decir con respecto a la intercesión. Y sabes que, entre paréntesis, el ministerio de intercesión, mientras más real es, más atacado es. ¿Por qué? Porque el intercesor empieza simplemente, y esto lo puedo decir, no es mi tema, pero
los verdaderos intercesores pues empiezan como todo el mundo, empiezan orando, empiezan simplemente buscando a Dios, gastando tiempo en intimidad con Dios, y Dios empieza a promocionarlo y los va llevando a ser intercesores proféticos, intercesores que empiezan a recibir palabra de parte de Dios a través de sueños, a través de visiones cuando leen la palabra, y los va subiendo y los va subiendo, los lleva al punto de llevarlos a ser intercesores gubernamentales, gente que recibe claramente con respecto a los gobiernos, a los gobernantes, a cómo las naciones tienen que moverse. Y yo estoy segura que estamos en un momento donde Dios está levantando ese tipo de intercesores en todas partes de la tierra. Y lo más tremendo es cómo Dios nos está uniendo de diferentes naciones para poder venir en declaraciones gubernamentales que sean asentadas en la cabeza de la serpiente, de tal manera que el diablo finalmente tiene que postrarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. El diablo es un enemigo vencido, pero nosotros le hemos cedido de nuestra autoridad, le hemos cedido nuestros territorios. Pero llegamos al momento donde verdaderos intercesores, hombres y mujeres que hemos sido forjados en el fuego de la prueba, no estamos dispuestos a dejar que el enemigo usurpe aquello que el Señor nos ha entregado. Dice nuevamente: Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Por qué? El resultado de una intercesión gubernamental, de un profeta de oficio que ahora recibe la honra de un pueblo. Entiende esto en el nombre de Jesús. Tú tienes lo que tú honras. Déjame refrasear. Lo que honramos es lo que atraemos a nuestras vidas. Y el problema es que nosotros no le damos honra al que le debemos dar honra. A los padres naturales y espirituales, estas generaciones le están dando con los pies. Y si no se la dan de entrada, se la dan de salida. Gente infiel, infiel al pacto. Tú puedes ver a la gente saltando de un lugar a otro, y en el lugar donde Dios los posiciona, reciben palabra, tienen gente del Señor, y sin embargo ellos le dan con, voy a usar la frase vernácula, con las patas, porque se vuelven como animales. Y siguen saltando de lugar en lugar. ¿Y sabes qué pasa? Que la gente que nunca se siembra, nunca puede dar fruto. Si tú un árbol, aunque la semilla sea buena, la estás replantando y replantando y replantando, y no la dejas el suficiente tiempo sembrada en un lugar, no va a poder dar fruto. Quizá permanezca viva, pero fruto no te va a dar y no va a tener crecimiento. Y eso es lo que le ocurre a la gente que anda saltando de aquí para allá. Ese día el Señor tronó desde los cielos y trajo gran victoria. En el verso 12, seguimos en el mismo pasaje, capítulo 7 de Samuel, dice: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Esto está interesante. Y le puso por nombre Ebenezer. Ya hemos estudiado a lo largo de las mesas de mentoreo, hemos estudiado varias veces, hemos estudiado lo que significa levantar memoriales, establecer memoriales. Y encontramos aquí a Samuel estableciendo un memorial. Y dice que le puso por nombre a ese memorial Ebenezer e hizo una declaración: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos. ¿Qué era lo que estaba? Dice en el verso anterior que mientras él hacía el sacrificio, Dios desde los cielos tronó y los filisteos fueron vencidos. Ahora explica aquí cómo es que fueron vencidos. Dice que la forma en que fueron vencidos es porque Samuel hace el sacrificio y levanta un memorial y le pone por nombre Ebenezer y hace un decreto gubernamental. Hasta este día Dios nos ha ayudado. Eso ya lo vamos a desmenuzar un poco. Dice: y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Yo tomo esta palabra literalmente para nosotros en el nombre de Jesús en este tiempo. Yo declaro en el nombre de Jesús proféticamente: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y en el nombre de Jesús proféticamente declaro que levantamos un monumento que nos recuerda que nuestro Dios es el mismo Dios
Dios de ayer, hoy y de siempre. Podemos decir, Él es la piedra angular. El Señor, nuestro Dios, Jesucristo, es la piedra, es el fundamento. Y sobre ese fundamento nosotros edificamos, y edificamos en victoria y para victoria. Caminamos de gloria en gloria, vamos de triunfo en triunfo, de excelencia en excelencia, porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo de retribución para nuestros enemigos. Es un tiempo donde la vida del Señor está soplando, está siendo soplada, está siendo ministrada sobre su pueblo. Escúchame. Cuando la gente habla de un gran avivamiento se queda corta. En realidad estamos en un momento donde la reforma más profunda en la historia de la iglesia ha estado tomando lugar. Empezó poco a poco, minando, sacando, pero en este momento todas las estructuras religiosas que impedían que el Señor se moviera han sido destruidas. Hay ministerios completos que han sido destituidos porque eran como los líderes, los ancianos de los cuales habla el libro de Ezequiel, que dice que se paraban a la puerta, y Dios dice, esos ancianos que se paran a la puerta a gobernar, lo que han hecho es impedir que la palabra de Dios entre. ¿Y sabes lo que hizo Dios en esta pandemia? Esto fue simplemente la cereza que estaba en el ice cream, en el helado, como le dices tú, o otros le dicen... ¿cómo que le dicen al helado, al ice cream? Se me fue, pero ¿sabes a lo que me refiero? El que se come en la barquilla, ponerle la cereza. El Señor está diciendo, como le dijo a los ancianos allí en Ezequiel, le dijo, llegó el tiempo donde la ciudad la voy a hacer una olla hirviente y voy a meter a esos ancianos. Y la pandemia simplemente vino y se convirtió en una olla hirviente. ¿Tú sabes cuánto liderazgo, no importa de qué edad, se ha muerto a través del COVID? ¿Me da dolor? Claro que me da dolor, pero por encima de eso yo entro en acuerdo con lo que Dios está haciendo. Dios empezó a limpiar su iglesia. ¿Que el COVID es del diablo? Claro que sí, pero que es instrumento en las manos del Señor, nadie lo puede negar, porque la palabra dice que el que empieza la buena obra la perfecciona, que todas las cosas ayudan a bien a los que hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. Y la eclesía del Señor, la verdadera iglesia del Señor, avanza gloriosa, se posiciona gloriosa, se viste gloriosa, y nada ni nadie le roba aquello que la iglesia ha recibido de parte del Rey por el Espíritu Santo de Dios. Vestiduras de justicia, ha sido emblanquecida, santificada. Y aunque hayan denominaciones por ahí que dicen que la joyería es mala, pues déjame decirte que tú no estás de acuerdo con la palabra, porque la Biblia dice que el Señor embellece a la iglesia y le pone sus prendas, sus joyerías, hasta le pone en la nariz un piercing. Ese es tema de otro momento. No te pongas a discutir ahorita por una tontería. Lo que quiero decir es que estamos en un momento donde la verdadera iglesia de Cristo, a través de todo este proceso, está saliendo emblanquecida, está saliendo revestida, radiante y gloriosa para gobernar juntamente con su Rey. No es la generación Basti, es la generación Esther, una generación que era huérfana, pero que fue transformada de ser una florecita del campo silvestre y se convirtió, o sea, de una florecita adasa, y se convirtió en una estrella. Eso es lo que Dios ha hecho a través de esta pandemia, y para eso ha tenido que quitarle la vida a un gentío que lo que ha sido es un estorbo en el cuerpo de Cristo. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron a entrar más al territorio de Israel, porque hubo un hombre que se atrevió a hacer una declaración, a poner un monumento, a levantar una declaración profética y gubernamental en los territorios y decir, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y esto tenía 3 dimensiones en el tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Una declaración que resonó de tal manera en el mundo espiritual que los filisteos tuvieron que retroceder, y nunca más, mientras Samuel estuvo vivo, nunca más los filisteos se metieron contra Israel. Aleluya. Hermano, ¿en qué nación estás? Que estás bajo juicio. Es tiempo de que tú te levantes como un Samuel en tu nación y empieces a levantar monumentos. Ebenezer,
con declaraciones gubernamentales que establezcan el orden de Dios, que establezcan que nuestro Dios cumple sus promesas y que nosotros no somos un pueblo huérfano, que somos hijos con padre, y que el que se mete con los hijos del Padre Celestial se las ve con él. Y en el nombre de Jesús, esto lo declaro en el celo del Señor. Verso 14, y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Crón hasta Gat, e Israel libró su territorio de las manos de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Wow, yo declaro en el nombre de Jesús, ¿qué has perdido? Porque no era solamente el arca, que va a ser una serie posterior que vamos a estudiar. En algún momento enseñé recuperando el arca, recuperando la presencia de Dios. Lo puedes buscar en nuestro canal de YouTube, recuperando la presencia. Pero nosotros vamos a estudiar posteriormente cómo fue la recuperación de la presencia y lo que eso significaba y cómo eso estableció el reinado de David, cómo fue establecido ese reinado de David por lo que él hizo. Pero dice aquí que este día ellos pudieron recuperar las ciudades que habían sido tomadas por los filisteos. En el nombre de Jesús, tú me estás escuchando, hay territorios, hay cosechas, hay cosas que Dios te entregó en algún momento de tu vida y que Satanás vino por descuido, por rebelión, por lo que sea, y te lo robó. Nos robó. Pero hoy en el nombre de Jesús yo declaro que así como en este momento la intercesión de este profeta y el sacrificio entregado por este profeta hizo que el Señor interviniera sobrenaturalmente, con una manifestación sobrenatural, usando los elementos naturales, pero de forma sobrenatural, y trajo temor a los filisteos, y estos fueron sometidos. Entonces el pueblo de Dios pudo recuperar las ciudades que ellos le habían robado. Declaro en el nombre de Jesús que sobre nuestras vidas, aquellos que hemos creído a Dios, que hemos pagado el precio del sacrificio, que hemos entregado al Señor una ofrenda de paz, que hemos honrado la palabra que el Señor nos ha entregado, que hemos caminado en la prescripción profética. Declaro en el nombre de Jesús que este es el momento en que nuestro Dios desde los cielos suelta truenos, suelta relámpagos. En el nombre de Jesús, que nuestros enemigos no solamente huyen, sino que huyen con terror. El terror de Jehová se suelta sobre ellos en el nombre de Jesús. Declaro que este es el momento donde nosotros avanzamos, recuperamos aquellas ciudades, aquellos hijos, aquellos bienes, aquellos ministerios, aquellas relaciones que Satanás nos robó en el pasado. Proclamo en el nombre poderoso de Jesús que el enemigo no se va a reír de nosotros. Nosotros no nos quedamos vencidos, no nos quedamos avergonzados, sino que nos levantamos y guerreamos por aquellas cosas que el Señor nos entregó. Las tomamos y se las entregamos a nuestro Dios, a nuestro Rey, como una ofrenda, y le decimos: Señor, aquí está lo que tú me entregaste, te lo entrego nuevamente a ti para que tú seas Señor de esto, en el nombre de Jesús. Y dice que hubo paz. Hubo paz. Declaro en el nombre de Jesús que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente. Que todo espíritu de ansiedad, de opresión que ha venido para destruir nuestras vidas a través de aquello que perdimos, pues en el nombre de Jesús ya no tiene más espacio en nosotros. Y proclamo en el nombre de Jesús que nosotros vemos la gloria de Dios de una forma sobrenatural en nuestras vidas en este tiempo. Sí, seguimos viendo aquí. El nombre Ebenezer, te decía, significa literalmente una piedra de ayuda. Él levanta un memorial, toma una piedra, y esa piedra, Ebenezer, era piedra de ayuda.
y hace una declaración: hasta este día el Señor nos ha ayudado, hasta aquí, hasta este lugar, hasta este ámbito, hasta esta frontera, el Señor nos ha ayudado. ¿Qué significa? Veámoslo primero. La declaración, hasta aquí nos ayudó el Señor, convierte esta declaración en 3 niveles de tiempo. Quiero que lo veas, presente, pasado y futuro. Y quiero que tengas en mente esta palabra. La Biblia dice que nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. De ayer, de hoy y de siempre. Dice la Biblia que en Dios no hay sombra de variación. Él es inmutable. Él permanece para siempre. El Dios que se manifestó a Israel al principio es el mismo Dios que se manifiesta a su iglesia. Por eso es que cuando la gente se pone a discutir, ay, pero es que eso era en el antiguo pacto, no, pero es que esto es para el nuevo pacto, la gente no sabe lo que está hablando. Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y de siempre. Con todas sus implicaciones, Dios es el mismo. Por eso es que la gente no le tiene temor a Dios. Porque dice, no, en el antiguo pacto Dios mataba hasta a los niños. No, en este nuevo pacto Dios no hace eso. Aquello fue simplemente una sombra, eso es una historia. Eso no se aplica. Pues sabes que eso no es lo que yo veo en la Biblia. Déjame decirte, yo sigo viendo cómo el Señor sigue llevándose a gente antes de su tiempo, porque son un estorbo, porque son jezabélicos, porque son rebeldes, contumaces. Y dice la Biblia que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como me decía alguien hoy, pero si Dios le da tiempo a alguien para que se arrepienta y la persona insiste en no arrepentirse, pues llegará el tiempo que se lo tiene que llevar entonces sin arrepentirse. Pues qué triste, pero así es. Qué triste, pero así es. Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Cómo miras tu pasado? Mucha gente está llena de amarguras y de resentimiento por el pasado. Escúchame, no solamente tú, todos nosotros de una u otra forma hemos sido abusados en el pasado. De una u otra forma nos han usado para sus propias cosas. Todos, no importa en qué nivel estamos, todos nosotros o hemos sido rechazados o hemos sido puestos a un lado, no nos han tomado en consideración, no nos han tomado en cuenta. ¿Qué creó eso? Una herida. ¿Qué creó eso? Un resentimiento, una amargura. Pues llegó el tiempo en el nombre de Jesús que ya dejes de estar llorando por lo que pasó ayer. Empieza a mirar y a reflexionar cómo la bondad de Dios se manifestó en esa situación. Porque si tú estás vivo, si yo estoy viva en este tiempo, es porque la misericordia de Dios se manifestó. De hecho dice, por la misericordia no fuimos consumidos del todo. Pasamos un proceso, vivimos procesos dolorosos, pero la misericordia de Dios sobre nuestras vidas se renovó todos los días de nuestra vida. Vimos la mano del Señor sobre nosotros, vimos su bondad manifiesta, su amor sin fin sobre nuestras vidas, rodeándonos, trayendo paz a pesar de nuestras fallas, a pesar de todo eso. El amor de Dios ha sido maravilloso, indescriptiblemente impresionante. Bendito sea su nombre. Es necesario que te sientes, en lugar de repasar las cosas malas que te pasaron y amargarte más y resentirte más con la vida y con la gente y con Dios, más bien empieza a pensar, a repasar en tu mente una y otra vez todas las veces que la bondad de Dios se manifestó en tu vida. Es que yo tuve un accidente, pero no te moriste. Quedé chueco después del accidente, pero estás vivo. Es que por muchos años mis finanzas estuvieron en el suelo. No te moriste del hambre. Siempre tuviste algo que ponerte. Dios ha sido bueno, siempre fiel. Por eso es que ese es uno de mis temas para adorar favorito. La bondad de mi Dios. La bondad de mi Dios nunca se acaba. Él es bueno, siempre ha sido fiel. No importa a donde yo esté, Él siempre ha sido fiel. La piedra Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor, piedra de ayuda. También era reconocer quién es Dios en el presente. Él le dijo, hasta aquí nos ayudó el Señor. Samuel le estaba diciendo, mira cómo nos sacó de Egipto.
Mira cómo atravesamos el Mar Rojo, cómo atravesamos el Jordán, cómo nos posicionó en la tierra de los amorreos, de los fereceos, de los jerjeseos, de todos los cananeos. Dios nos colocó en esta nación. Cuando nosotros no éramos nadie, Dios nos amó. Ese era Ebenezer, el pasado. Pero también significaba, mira dónde estamos. La oportunidad que nos está dando Dios de arrepentirnos. Y arrepentimiento no es llorar. Arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar. Y al cambiar nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Hay gente que piensa que porque ha tenido problemas con otros, donde otros quieren venir a abusarlos, y piensan que el arrepentimiento significa voy a dejar que me abuses por la paz. No, más bien significa yo voy a cambiar mi manera de pensar con respecto a quién soy y con respecto a quién tú eres. Y coloco orden. Y si ese orden produce una separación, entonces ahí está Dios presente. Cuando Abraham entendió que Dios le había dicho, te dije a ti que salieras de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, aquella palabra era completamente cierta. Y cuando se separó de Lot, dice la Biblia que era justo. O sea, no estamos hablando aquí de alguien que se perdió. Era de un hombre justo, pero no podía heredar con Abraham lo que Dios tenía. Hay gente a la que Dios ha quitado literalmente de nuestro lado, porque no pueden poseer con nosotros. Estuvieron con nosotros un tiempo, caminaron con nosotros un tiempo, pero no pueden poseer con nosotros lo nuevo hacia donde Dios nos lleva. En nuestro presente, en nuestras vidas, aquí y ahora, necesitas entender que Dios sigue dispuesto a operar con grandes señales y maravillas. Hoy compartía con algunas mujeres del Señor, hermosas, con pastoras de la ciudad, y le decía, ciertamente el Señor nos ha formado para un tiempo como este. Las experiencias que hemos vivido en los últimos 20, 30 años en el Señor, aún 40 años podemos decir en el Señor, otros, ¿verdad? 40 años caminando en lo que Dios nos ha llamado. Y Dios nos ha formado, nos ha permitido vivir cosas interesantes, buenas, increíbles. Pero esa formación no es para que vivamos vamos a decir, en los éxitos pasados, sino que esa formación es para hoy. Es para que produzcamos frutos hoy. Hoy es un tiempo donde el Señor a través de nosotros quiere mostrar sus grandes maravillas. Y todo lo que somos y todo lo que tenemos hoy es para que Dios sea glorificado. En Juan 11 encontramos el caso precioso de Marta, de Lázaro y de María. Y el Señor le dice a Marta en varias oportunidades, yo soy la resurrección, yo soy Marta. Yo sé, Señor, que mi hermano un día, cuando tú vengas allá en la eternidad, allá cuando Cristo venga en gloria, yo no me quiero quedar. Y cantamos eso. Y el día que alguien se nos muere, ¡ay, qué terrible! Se murió. Porque nosotros todo lo dejamos para un día allá en el futuro lejano. Y Jesús le está diciendo a Marta, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Señor, tan espiritual ella, que tenía la respuesta para todo. Señor, yo sé que un día mi hermano resucitará allá en la resurrección postrera. Marta, hazme caso, te estoy diciendo que la resurrección de un día allá en el futuro está ahora aquí en tu presente. Y Dios nos está diciendo, el Señor Jesús está recalcando las mismas palabras. Yo soy presente, un presente simple, que es un presente eterno. Mañana es yo soy, y el día de pasado mañana yo soy, siempre seguirá siendo presente, es para ahora. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que se muere, aunque esté muertico y que huela feo, va a vivir. Yo lo saco de allí. No es un día en la eternidad. Mira, yo declaro en el nombre de Jesús que esta palabra encuentra nido en tu vida. Muchos de nosotros tenemos muertos de 3 días y no les queremos abrir la piedra porque hieden. No queremos dejar que nadie sepa que tenemos esos muertos allí porque en realidad está putrefacto. Hay muchas cosas putrefactas que amamos porque se murieron. Fueron buenos, pero se murieron.
y nos duele y nos hace llorar. Pero cuando estamos frente al Señor, ay, frente a la gente, Dios es bueno. Todos religiosos, todos bien compuestos. Y el Señor nos sigue diciendo, no es la apariencia, no es tu palabrerío. Entiende, yo soy la resurrección y la vida. Proclamo en el nombre de Jesús que nuestros muertos, aunque yedan, así como Lázaro, amigos de Dios, vienen a nueva vida. En el nombre de Jesús, yo soy. Ya estoy cerca de terminar. Y finalmente era una piedra de revelación, Ebenezer, una piedra para el futuro. Josué estaba cerca de terminar su ministerio en la tierra y su vida terrenal. Sin embargo, él miró hacia el futuro y dijo, mi casa y yo, estaba diciendo, mis generaciones, las que salgan de mis lomos, serviremos a Jehová. Eso está en Josué 24:15. Mi casa y yo, mi familia, mi descendencia. Ahí es Bet, que tiene que ver con de donde viene el nombre Benjamín. Generaciones, varón, de donde viene el varón perfecto. Esa generación, Cristo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Filipenses 1:16, Pablo lo dice de esta forma, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en el Salmo 107, 1 y 2 dice, alabad a Jehová porque Él es bueno. Y utiliza la frase porque para siempre. Siempre. Hoy, mañana y siempre. La piedra Ebenezer significa, mi Dios fue bueno cuando no dejó que me muriera en el accidente, cuando entré con una enfermedad incurable y le estoy contando, cuando no tenía que comer, no tenía trabajo, no tenía amigos, no tenía nadie y el Señor no dejó que me muriera. Mi Dios fue bueno. Hoy, a 1 año y pico de la pandemia, hoy puedo decir, Dios es bueno. Pero puedo decir que su bondad es para siempre. Y eso me produce esperanza de seguir avanzando, de seguir caminando. 2 razones por las que hemos llegado hasta aquí, porque esa fue la declaración. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Primero, porque en Cristo somos más que vencedores. Y esta es una declaración que no tiene que pedirle ni permiso ni perdón a nadie. El que tú y yo seamos más que vencedores es una declaración que le remueve la envidia, la rabia y todo a los enemigos de Jehová, a los enemigos de la iglesia de Cristo. ¿Tú sabes qué les da rabia? Vernos que en medio de todo salimos más que vencedores. Y mientras que otros hay que meterles una inyección por aquí y dormirlos 3 días para que no se mueran de ansiedad ni de angustia, nosotros caminamos por la prueba del fuego, del sufrimiento, pasamos por ella y cuando salimos, mira, salimos hasta sin arrugas. El fuego que a otros quema y mata, a nosotros nos estira las arrugas. Aleluya. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo ha sido para bien. Aquellos que somos llamados conforme al propósito de Dios, todo ha sido para bien. Esta declaración tiene que producirte paz. Esta es la primera razón por la que yo puedo declarar, hasta este día me ha ayudado el Señor. No han sido mis fuerzas, no han sido las tuyas, no han sido mis recursos ni tus recursos, ha sido el Señor. Ha sido el Señor en nosotros. Y la segunda cosa es que podemos declarar con toda convicción, hasta este día nos ayudó y hasta este día es mañana, hasta este día será pasado mañana y en 100 años otra vez. Mateo 28:20, el Señor dice, yo estoy contigo todos los días.
Todos los días el proyecto del Padre es hacerte más que vencedor. Todos los días el proyecto del Padre para ti es pensamientos de paz y no de mal para que tú cumplas tu destino. Nuestra victoria, nuestros triunfos no son posibles si nosotros no estamos en el Señor. Jesús lo dijo de esta manera: yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si la rama se separa del tronco, pues simplemente no pueden dar ningún fruto. Nosotros hemos sido llamados a dar frutos en este tiempo. En medio de la crisis que vivimos, sí. En medio de naciones que están convulsionando, sí. En medio de un tiempo donde en muchos lugares no hay ni para comer, sí. Porque el Dios que opera en Estados Unidos, opera en Venezuela, opera en Ecuador, es el mismo Dios. Dios no tiene un bolsillo físico. Dice que nosotros, nuestros recursos vienen de Él. El maná baja del cielo. En el 2014 yo hice un desafío estando en Venezuela y en realidad la iglesia no escuchó, pero una de las cosas que yo le decía, y esto fue antes que viniera todo lo que ha venido en los años posteriores de hambre y de destrucción que ha habido, yo enseñaba sobre la viuda que le hizo caso al profeta y fue y buscó las vasijas. Y decían, qué bueno si en cada casa se pusiera un aviso que dijera, vengan que aquí nosotros oramos para que la comida se multiplique. Este es un tiempo donde Dios nos quiere usar literalmente, porque hay hambre, no solamente en Venezuela o en Ecuador o en Colombia, hay hambre en la tierra, hay hambre en la tierra. Hay un tiempo de muchísima destrucción, está tocando las grandes naciones también. ¿Y qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a almacenar. ¿Cuánto cree usted que podemos almacenar? O podemos caminar en un poder de revelación de Dios, donde si lo único que hay es un poquito de harina y un poquito de aceite, pues que no escasee hasta que se acabe el hambre. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Lo creo firmemente en el nombre de Jesús. Él no nos ha dejado solos. Voy terminando. El apóstol Pablo estableció que la piedra, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios, es Cristo. Efesios dice, edificado sobre el fundamento, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y a quién usa? Comisionamiento y una palabra de dirección. Apóstoles y profetas. No es la persona, es el oficio. En el oficio se suelta una palabra de fundamento que es Cristo. No en la persona, sino en el oficio. Ejecutado, ejercido en el poder de Dios. Y termino leyendo 1 de Pedro 2:4. Acerquémonos pues a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Dónde vamos a ser edificados? En Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Piedra del ángulo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión, en la iglesia, la principal piedra del ángulo, Jesucristo, escogida, preciosa. El que cree en Él no será avergonzado. Fíjate que aquí no dice que será salvo, sino que no será avergonzado. Nuestros enemigos no nos van a avergonzar. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. Para los que no creen, y tú sabes que dentro de la iglesia hay mucha gente que no cree, ¿no? La piedra que los edificadores desecharon. Para los que no creen, los que están edificando familia sin Cristo, escúchame. Para los que están edificando ministerio sin Cristo, escúchame. Ha venido a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Aquí hay mucha tela que cortar, pero lo dejamos hasta aquí en este día. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Quiero dejarte con esa declaración.
Mi Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. En Él hemos creído. Nuestra fe y nuestra confianza está basada en que Él es inmutable y sus promesas son las mismas. Por eso podemos decirles sí y amén en Cristo. Quiero bendecirte. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias también por tus comentarios. Quiero bendecir tu vida como una tierra fértil donde esta palabra cae y viene a fructificación para la gloria de Dios. Eres fructífero en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo. Gracias por estar con nosotros.